Bienvenidos a todos, buenas tardes. Mi nombre es Belén Carabajal y les doy la bienvenida a las charlas sobre la decadencia de la Argentina capitalista, sus análisis y perspectivas. Estas charlas se encuentran bajo la coordinación de la doctora Mariana Hirsch y se realizan en el marco de las terceras jornadas de Argentina como Geografía, organizada por el Grupo de Estudios sobre Geografía Económica y Comercio Internacional, perteneciente al Instituto de Investigaciones Geográficas de la Universidad Nacional de Luján. Estas jornadas se transmiten en vivo y en directo por el canal Coordenadas, una iniciativa del Observatorio Geohistórico del Departamento de Ciencias Sociales, y los invitamos a todos a que se suscriban. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que pueden realizar las preguntas mediante el chat del canal de YouTube y luego serán realizadas. Comenzamos ahora sí la actividad del día de hoy y les presento a la doctora en Economía y docente de la Universidad Nacional de Luján, Mariana Hirsch. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Belén. Estamos dando inicio a la segunda de las charlas que planteamos para esta semana. Ayer nos acompañó el profesor Marcelo Ramal y hoy nos acompañan Cristian Caracoche y Tamara Seifer. Ahora voy a hacer la presentación completa. La intención es dar espacio al debate a partir de lo que nos expongan ambos expositores, vale la redundancia en este caso. Primero va a participar Cristian Caracoche y luego vamos a escuchar la disertación de Tamara Seifer y ahí vamos a abrir el espacio al debate. De cualquier manera, como dijo Belén, pueden ir cargando a medida que vayan escuchando los aportes de los compañeros que exponen, cualquier comentario o pregunta que quieran hacer. Bueno, paso a presentar entonces. Cristian Caracoche es licenciado en Administración por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, también es licenciado en Economía por la UCE, es magíster en Economía Política por Flaxo, y es docente e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Lomas de Zamora, además dicta clases en la Facultad de Ciencias Económicas de la UCE, en el Instituto Superior de Formación Docente número 53, y es parte del equipo editorial del periódico El Roble, y acaba de editar, en realidad el año pasado, pero muy nuevo, un libro que se llama Dualdismo, Kirchnerismo y Macrismo, el capitalismo argentino y su recurrencia histórica. Y Tamara Seifer es trabajadora social, es investigadora del CONICET en la Universidad Nacional de Quilmes, y a su vez es investigadora y miembro del Centro para la Investigación como Crítica Práctica. Bueno, hechas las presentaciones, invitamos a Cristian a que comience con su exposición y les agradecemos muchísimo haber aceptado la invitación a participar de esta exposición y debate. Bueno, y me silencio para escucharlos a ustedes. Cristian, tenés muteado el micrófono. Ahí vamos, no puede fallar esa. Ahí se me escucha bien. Sí, perfecto. ¿Se escucha bien? Ahí confirmame, por favor, que se vea la presentación. Sí, se ve. Quedaría maximizarlo si querés para que esté en pantalla completa, estoy pero se viendo ve eso, perfecto. que me está medio trabando la máquina, maldita computadora. Ahí está. Ahí decime cuando se vea sí, pantalla está completa. Perfecto. Perfecto. Bueno, antes que nada, agradecer a los organizadores de las jornadas, en particular, bueno, a Martín Martinelli y a Mariana, que me han hecho la invitación para estar charlando, debatiendo en esta mesa. Básicamente el tema de esta serie de charlas, ayer hubo una, mañana habrá otra, y la de hoy, gira alrededor de la decadencia de la Argentina capitalista, ¿no? Y antes de empezar, me voy a poner el cronómetro porque si no, no paro de hablar. Antes de empezar, un poco quería plantear, que es bastante importante, voy a silenciarlo, se escucha el tiquitaca del cronómetro, la importancia que está revistiendo en la agenda de debates el tema de la decadencia de la Argentina, a secas, de la decadencia del capitalismo argentino. Ahora vamos a ver estas distintas posiciones. Voy a tratar de explicar. Básicamente, ¿por qué digo que está teniendo cierta relevancia? Bueno, yo sin saber el tema concreto de la mesa, yo venía haciendo algún tipo de esbozo, algunas hipótesis, y tenía escrita una nota, y bueno, el miércoles, Mariana, el martes o miércoles creo, me pasa el flyer, cuando vi el tema dije, qué casualidad. El jueves,
Daniel Artana publica una nota en El Cronista sobre este tema, obviamente enfocado no desde un lugar desde que lo puedo enfocar yo, pero bueno, discutiendo y planteando la decadencia de la Argentina, a secas, obviamente él no va a decir el capitalismo argentino. El viernes salió una nota publicada mía en El Cronista, también un poco respondiéndole, era la nota que ya tenía preparada, obviamente, y hice algunos retoques. El sábado de esa nota salió una entrevista en Red, y bueno, ahora estamos, el lunes estuvo Ramal charlando de este tema, ahora estamos nosotros, y mañana está el chico del PTS, Esteban Mercatante, también charlando de este tema. Así que bueno, es un tema que de alguna u otra manera se está charlando y tiene sus razones. La idea de mi presentación se enfoca un poco en, primero, a ver a qué denominamos decadencia de la Argentina capitalista, o cómo se enfoca, cómo surge, después, básicamente un poco indagar en su historia, cómo se expresa en el pasado reciente y qué puede pasar en el futuro, en el corto plazo. Así que bueno, arranquemos. A grandes rasgos, ¿cuáles son las grandes visiones que se plantean de esta decadencia en la Argentina, o por qué se dice que la Argentina capitalista está en decadencia? Desde el lado de la izquierda, por decirlo una palabra un poco polémica, pero bueno, para entender algo en general, un espectro de pensadores, se plantea que el capitalismo argentino está en crisis, no, en decadencia, perdón, no quiero usar la palabra crisis, está en decadencia porque hace mucho tiempo que ya no es capaz de brindar buenas condiciones de vida a la clase trabajadora. Se pasa de los años 70 de ser uno de los países con mejores niveles de vida de toda Latinoamérica a un presente donde los niveles de vida de los argentinos son bastante cercanos, no son tan distintos al del resto de Latinoamérica. Y ni que hablar muy lejos de lo que son los países europeos con capitalismo desarrollado. Acá un poco se ve como la tasa de pobreza de Argentina es una pobreza armonizada, todo con la misma canasta. Arrancamos en mitad de los 80, en casi un 20%, y esto al 2015, porque estos datos están hasta el 2015, yo no los actualicé, sale que ya estábamos en el 30%, y a la vez se ve países como Chile o como Brasil, que a mediados de los 80 estaban rondando el 70%, y al 2015 andaban rondando el 20-30%. O sea, hay un contraste ahí bastante fuerte, al menos en términos de valores absolutos, ¿no? Las condiciones de vida en términos absolutos. Como desde Argentina inclusive empeoran, podemos decir que en términos netos están estancadas, pero también podemos decir que están inclusive un poco empeoran, y otros países inclusive avanzan. Del lado, como les decía, desde el lado de los economistas de la burguesía, por decirlo de alguna manera, el espectro liberal, facho y demás, se plantea que esta decadencia, no de la Argentina capitalista, sino de la Argentina, se expresa en que hay poco crecimiento del producto, poco crecimiento de la inversión y de la productividad. Y obviamente el culpable en este caso es el Estado y los sindicatos. Acá yo subí el mismo cuadro que subió Artana, donde un poco compara a Argentina como con varios países latinoamericanos y con China, tanto en PBI, productividad y stock de capital. Y se nota cómo pierden todo Argentina. Básicamente Argentina crece menos, tiene menos aumento de la productividad y menos aumento del stock de capital. Bueno, básicamente cada uno puede decir, puede apuntar desde un lado distinto, pero ¿cuál es la realidad? El capitalismo argentino, hoy por hoy, no es capaz de brindar ni buenas condiciones de reproducción, buenas condiciones de explotación para la clase trabajadora, ni buenas condiciones de valorización para el capital. Eso, ¿qué es lo que plantea? Plantea esta decadencia y plantea un descontento generalizado, que se expresa desde el ámbito académico, pero también se expresa en la calle, en el ciudadano común, por decirlo de alguna manera. Es muy loco que desde la izquierda se plantea esta decadencia, desde la derecha se plantea esta decadencia, y si bien es parte de la derecha, en el peronismo justamente es el único espectro que no se habla. Es decir, los intelectuales peronistas, si bien yo los ubico en esa derecha, no hablan de la decadencia del capitalismo. Bueno, vamos un poco a de dónde surge esta decadencia. Previo a los 70,
el capitalismo global podemos decir que tenía las fronteras con cierta protección, cierta dificultad para el traslado de mercancías, de capital. Obviamente no estaban cerradas, pero bueno, pongo cerradas como para simplificar en la exposición, y con un transporte de telecomunicaciones que no eran baratas. Tampoco eran que eran recostosas, pero no eran baratas. Eso generaba una limitación al movimiento de capital. Argentina en este ámbito, donde el capitalismo a nivel global el capital a nivel global tenía cierta dificultad en su movimiento, cierta, obviamente, no es que no se podía mover. Argentina en este contexto era un país con altos niveles de recursos naturales, que arrastraba casi un siglo de reinversión de renta agraria, es decir, que tenía un elevado capital por obrero. Básicamente que esa combinación de altos recursos naturales con alto capital por obrero decanta en un elevado nivel de Producto Bruto Interno por habitante o per cápita. ¿Y qué es este elevado PBI per cápita? Básicamente es la torta que se disputa en la lucha de clases. En este sentido, Argentina, contando con un PBI per cápita elevado y una clase trabajadora movilizada, encuentra una clase trabajadora justamente con elevados salarios, con pleno empleo y con mejoras sociales bastante sustanciales en el tiempo. Básicamente, de nuevo, combinamos una torta bastante grande con una capacidad de disputa bastante grande, entonces eso implica que Argentina, la clase trabajadora argentina podía alcanzar buenas condiciones de reproducción, muy por encima de la región, e inclusive muy similares a países europeos. No los países europeos más ricos, pero sí los países europeos eh, más bien de mitad de tabla para abajo. ¿Qué pasa? Post 70, el capitalismo pega un giro, pega una vuelta. Algunos historiadores lo denominan el surgimiento del neoliberalismo. Digamos, para no entrar en esas polémicas, básicamente post 70, ¿qué cambios hay? Bajan fuertemente las tarifas aduaneras, se abre el comercio y la movilidad del capital, y a su vez se abarata transporte y telecomunicaciones. Esto brinda una posibilidad de movimiento al capital, cambio en las relaciones de fuerza entre las clases. Básicamente los países con historia industrial, los capitales empiezan a ir de esos países y se empieza a relocalizar la producción a nivel global. En este contexto aparecen varios países con clases trabajadoras bastante, por un lado, derrotadas y por lo tanto muy dóciles, como Brasil, como China, como Chile, como Corea del Sur, Indonesia, que a partir del avance, del ajuste y posterior a ese ajuste, lograr cierta estabilidad en el ámbito de acumulación y elevar el nivel de ganancias, plantean un ámbito ideal para la inversión de la burguesía. En ese contexto, estos países se van avanzando en un proceso de inversión, ese proceso de inversión decanta en un crecimiento económico sostenido, y ese crecimiento económico sostenido decanta a la larga en ciertas mejoras sociales de largo plazo. Yo no quiero volver ahora al mismo gráfico, pero si uno ve la evolución del nivel de pobreza, tanto en Chile como en Brasil, ve cómo cae tendencialmente. Y si uno ve cómo evoluciona el de Argentina, ve que crece con un ritmo muy ecléctico. Básicamente, ¿qué es lo que pasa en Argentina? Argentina post 70 ya es, si bien sigue teniendo niveles interesantes de recursos naturales, ya no es el mismo nivel que tenía antes, es decir, la participación de la renta en el PBI no es la misma. Y cuando uno no tiene un elevado nivel de recursos naturales, la otra salida que le queda, pensando como un modo de producción, una especificidad nacional del capitalismo, la otra salida que le queda para obtener buenas condiciones de vida para la clase trabajadora es tener alto nivel de inversión, alto nivel de capital por obrero. Pero ¿qué pasa? El capital ahora logra, y como dijimos hace un rato, tiene cierta capacidad de movilización, cierta capacidad de movilizarse. ¿Cuál es el problema en este ámbito? Que la clase trabajadora argentina es una clase trabajadora combativa, pero reformista. Obviamente que para los que somos socialistas esto es un problema porque por definición
bloquea cualquier desarrollo del programa socialista. Pero a su vez esta clase trabajadora combativa, pero reformista, pero dejémoslo en combativa, porque para lo que viene lo importante es que es combativa, no solo bloquea el desarrollo de un programa socialista, sino que también obstaculiza estos programas de reformas que plantea el capital. Y obviamente, teniendo movilidad del capital, va esquivando ámbitos de acumulación donde se encuentra con clase trabajadora que tenga cierto nivel de combatividad. En este sentido, ¿cómo es que obstaculiza los planes de capital? Básicamente, por medio de su capacidad de disputa, no permite un sostenimiento elevado de la tasa de ganancia. A su vez, es la clase trabajadora, a partir de sus demandas, impulsa de una u otra manera, no porque sea su finalidad, pero bueno, a ver, al demandar mayores planes de trabajo o mejores niveles de jubilación, o mejores servicios públicos, alienta de alguna manera el déficit fiscal, al impedir una reforma laboral, empeora a nivel latinoamericano y a nivel general también, obviamente. Empeora lo que es la competitividad relativa, y a su vez, al discutir siempre salarios a la suba, siempre, o por lo general, vamos a decir, también complica el proceso inflacionario. ¿Todo esto en qué se desencadena? En sucesivas crisis. Es decir, el capital en Argentina, post-70, no encuentra ni buenos niveles de ganancia ni buena estabilidad en el ámbito de acumulación. Esto, de nuevo, con un capital con capacidad de movilización, con capacidad de movilidad, esto implica bajos niveles de inversión, un crecimiento económico débil y ecléctico, o sea, después ahora voy a mostrar algunos datos que muestran esto, y a su vez bajas y estancadas condiciones de vida para la clase trabajadora. Esto se ve bastante bien en estos datos, ¿no? ¿Cuál es el nivel de acumulación de capital? Pre-70, un promedio de casi 5%. Post-70, un promedio de casi 2,5%. Es decir, casi baja la mitad el nivel de acumulación. Es decir, cuánto se incrementa el capital fijo reproductivo por año en relación al año anterior. Después, crecimiento del PBI. Pre-70, un crecimiento casi de 3,5%. Post-70, un crecimiento promedio de casi el 2%. Y no solo es menor el crecimiento, sino que a su vez es mayor la variabilidad, es decir, es más ecléctico ese crecimiento. Un desvío estándar, previamente 0,041 contra uno de 0,056. Eso implica casi un 35% más de volatilidad en el crecimiento. Y a su vez también se ve bastante claro cuando uno mira el salario real, cómo evoluciona el salario real. Hasta más o menos los 70 hay cierta tendencia al crecimiento, post 70 hay una tendencia hacia la caída. Bueno, ahora, ¿esto cómo se expresa en la Argentina reciente, en el pasado reciente? Como veníamos diciendo, a partir de los 70 hay un cambio en las relaciones de fuerza y la clase se conforma un panorama donde la clase capitalista avanza y la clase trabajadora, estoy hablando de Argentina obviamente, resiste, simplemente resiste. En este contexto hay dos grandes ciclos de acumulación sostenidos, la convertibilidad y el kirchnerismo, la posconvertibilidad, que responden a un esquema general similar. Los dos parten de una crisis muy profunda, económica, política y social, una crisis que se expresa en todos los aspectos de la vida cotidiana. Esa crisis no solo impulsa, sino que también posibilita el ajuste de gran escala. Y cuando digo posibilita, me refiero a que una sociedad en shock acepta ciertos ajustes que si no estaría en shock no aceptaría. Con esto hago referencia a la categoría utilizada desde Gramsci, lo que se llama hegemonía negativa. Básicamente, cuando digo estas crisis, estoy hablando del 89 y del 2001, obviamente, ¿no? Y los dos procesos de crecimiento que vienen después. Bueno, este ajuste, esta crisis impulsa y posibilita el ajuste de gran escala. El ajuste recompone las condiciones de acumulación y obviamente eso posibilita el relanzamiento de la acumulación capitalista.
El último ciclo de acumulación que tuvimos, más o menos, fue el ciclo de acumulación que se caracteriza por el kirchnerismo. Acá entro un poco en lo que cuento en mi libro, ¿no? Básicamente el pasado reciente de lo que es el capitalismo argentino. En este sentido, el último ciclo de acumulación, un poco podemos decir que termina en el año 2011. Básicamente va desde el año 2002-2003, dependiendo si tomamos los meses o el año completo, hasta el 2011 es el último año que hay cierto crecimiento, al menos que se repite 2 años, ¿no? A partir del 2011 todos sabemos que llegamos a esta lógica del año par y al año impar. Bueno, ¿qué pasa en este último gobierno de Cristina Fernández? Hay una tasa de ganancia en caída, obviamente que eso no alienta mucho a la inversión, hay déficit gemelos e inflación creciente, y también hay un cepo cambiario. Básicamente es lo que yo en mi libro planteo, una estructura social de acumulación que no solo no garantiza ganancias al capital, ganancias elevadas al capital, sino que esas bajas ganancias ni siquiera le permite la libre no me sale la palabra, la libre disposición de esas ganancias. ¿Por qué? Y básicamente porque ganan en pesos y cuando se la quieren llevar afuera no se lo permite. Entonces es una configuración social, política y económica que claramente el capital no quiere mantener. Y obviamente para esa altura ahora vamos a ver que tampoco la clase trabajadora se permitían grandes concesiones en términos materiales. Bueno, básicamente en este contexto, caída de tasa de ganancia, déficit gemelos, inflación creciente y cepo, el capitalismo argentino exige ajustes tanto para evitar la crisis en el mediano plazo como para relanzar la acumulación capital. ¿Qué es lo que hace Cristina? Obviamente que ese ajuste tiene costos políticos. Cristina Fernández en este sentido lo que tiende a hacer es a privilegiar su capital político propio por encima de las necesidades de lo que le exigía la burguesía, y en su acción política avanza en la intervención económica en distintos mercados, trata de endeudarse para estirar la cosa, aumenta la represión hacia la clase trabajadora y aplica algunas concesiones puntuales. Por ejemplo, la ley de ARRETEP que tanto pedía la UBI. En este marco se plantea lo que es el plan aguantar el ajuste. ¿Cuáles son las consecuencias de aguantar el ajuste? Esto que venimos diciendo, esta situación de estancamiento neto. Año par caigo, año impar crezco. Año par caigo, año impar crezco. O sea, se sostiene esta lógica del año par y el año impar. Y a su vez, en esta situación, el mismo gobierno tiene poca capacidad de brindar concesiones objetivas. Por lo tanto, se pelea con la UIA, se pelea con la CGT y cambia, que justamente eran su base política fundamental, cambia su base política hacia un sujeto un tanto difuso, que no representa ninguna clase ni ninguna fracción, como es todo ese conjunto difuso de juventudes, militantes territoriales, militantes del arte, esa progresía del partido, el PC, el Partido Comunista, PCCE, Partido Humanitario, toda esa cuestión un tanto difusa, que no representa ninguna clase, ni a ninguna fracción de clase, termina siendo la base política y la base social del gobierno. Esto es un núcleo duro importante, con capacidad de movilización, pero que obviamente no le alcanza para ganar la elección. De ahí el plan Scioli. Bueno, ¿cuál es el resultado de esto? El kirchnerismo llega a 2015 sin pagar el costo político de la crisis, pero llega con una bomba que está por explotar, y requiere más ajuste todavía del que tuvo durante su gobierno. Obviamente que pierde la elección, y a todo esto aparece Macri. ¿Qué situación toma Macri? La situación que tenía Cristina, pero más exacerbada. Déficit de inflación crecientes, tasa de ganancia en caída y el cepo cambiario. Frente a esto, nuevamente, es una situación que es insostenible en el mediano plazo. Es una bomba que en cualquier momento va a explotar esa situación. Las empresas no te invierten, en cualquier momento puede surgir una
una crisis cambiaria, puede surgir una crisis de pago, de balanza de pagos, puede surgir una hiperinflación. Básicamente esto es una bomba de tiempo. En este marco, de nuevo, el capitalismo seguía teniendo necesidades de ajuste de fondo, tanto para evitar la crisis como para relanzar su acumulación. ¿Cuál es el problema que tiene Macri? Que esta situación de necesidad de ajuste que venía expresando el capitalismo, es una situación que no se expresa en la superficie. ¿Con esto qué quiero decir? La población no ve, como sí vio después del 89, como sí vio después del 2001, que bueno, esto explotó por los aires y entonces acepto el ajuste. La población no ve esa explosión por los aires, por lo tanto, el avance de cualquier política regresiva, en los límites del capitalismo, obviamente, se hace doblemente difícil para cualquier funcionario. En este marco, ¿qué es lo que hace? ¿Cuáles son las opciones que tenía Macri? El ajuste de shock o el ajuste gradual. Obviamente que por la poca capacidad política que tenía, avanza por el ajuste gradual. ¿Cuál es la gran estructura del gradualismo? Y recordemos esto porque en un ratito lo voy a retomar. Techo a paritarias, recorte de gasto público y devaluación administrada. ¿Cuál es el problema? Obviamente, Macri no tenía calado, no hacía un gran pie en los sindicatos, no hacía un gran pie en los movimientos piqueteros y demás, etcétera. Más allá de que tenga ciertas relaciones y tenía ciertos arreglos, no es claramente un gobierno peronista que los tiene en su base. Y frente a estas resistencias, tanto activas como pasivas, activas podemos recordar aquel, poné la fecha, y pasivas básicamente cada vez que Macri aumentaba las tarifas, automáticamente bajaban en las encuestas. Frente a estas resistencias se da el avance del gradualismo en función de las relaciones de fuerza. ¿Esto qué implica? Básicamente Macri avanzaba con un proceso de prueba y error a medida que las relaciones de fuerza se lo permitían. Si le permitía eliminar un poco de subsidios a las tarifas, lo hacía. Si no se lo permitían, bueno, retrotraía. Si le permitía meter una reforma previsional, lo hacía. Si no se lo permitía, si ya quería subir la edad jubilatoria, bueno, ya no lo podía hacer, iba para atrás. Es decir, esto es el gradualismo por aproximación, el gradualismo en función de las relaciones de fuerza. Y a su vez, como el gradualismo, a la vez que se implementaba, tenía vigente esos déficits que había nombrado hace un ratito, para cubrir esos déficits estaba la deuda externa. ¿Con esto qué quiero decir? La deuda externa lo que hizo fue el posibilitador de la gradualización del ajuste. De no tener deuda externa a Macri, no le hubiese quedado otra que avanzar en un ajuste mucho más de golpe, mucho más de shock. Bueno, ¿qué pasa? 2018 pasaron cosas, se dio una serie de cuestiones en Argentina, mala cosecha, cuestiones internacionales. Mala cosecha implica menos ingresos de dólares por el campo, obviamente. Se dan las famosas crisis de los emergentes, Turquía y Brasil, y a su vez Estados Unidos aumenta la tasa de referencia. Esto implica que Argentina se estaba financiando en los mercados voluntarios de crédito internacionales, se le cierran, dificultad de seguir tomando deuda, que como dijimos, cubría los déficits, mientras que Macri avanzaba en el gradualismo, y a su vez, como dijimos, que posibilitaba ese gradualismo, y al llegar el FMI obliga a acelerar el gradualismo. ¿Cuáles son los resultados de la aceleración del gradualismo 2018-2019? Que mejoran la tasa de ganancia, mejoran la ganancia empresarial, se reducen algunos déficits, pero ¿cuál es el problema? Todo esto es insuficiente para relanzar la acumulación. Si bien es un avance, de hecho toda la Unión Industrial, la SRA, todas las sociedades patronales aplaudían ese avance, es insuficiente para relanzar la acumulación. A Macri no le alcanza a mostrar esos brotes verdes concretos en la vida cotidiana de las personas y obviamente pierde las elecciones en 2017. A todo esto asume Alberto. Alberto cuando asume, ya asume diciendo, muchachos, tampoco esperemos que yo cambie todo esto de un año a otro, hubo 4 años de destrucción, van a venir años donde va a haber una devaluación compensada, vamos a devaluar sin aumentar precios, algo imposible en Argentina, pedía paciencia, y a su vez hablaba de la necesidad de ser competitivo. Todo esto antes
de la aparición del COVID. En el marco del COVID yo había sacado una nota justamente de Nanredas en ese mismo momento, cuando empezó a surgir la cuestión del COVID, y yo decía que existe la posibilidad de que el COVID sea para Alberto lo que Duhalde fue para Néstor. Básicamente, el ejecutor del trabajo sucio. No obstante, Alberto no avanzó con el ajuste a fondo como muchos dábamos la posibilidad, ¿no? Yo no lo planteé como una certeza, pero lo di como una posibilidad, no avanzó por ahí, chocó con cierta expectativa de su base militante, con cierta resistencia social, y obviamente avanzó en cierto ajuste, pero fue un ajuste parcial. En este sentido, ¿por qué digo parcial? Porque fue un ajuste segmentado por fracción, básicamente el ajuste recayó sobre la clase trabajadora ocupada, y sobre todo de esa clase trabajadora ocupada, sobre la clase trabajadora ocupada y registrada. Básicamente vemos cómo caen fuertemente los salarios de la clase trabajadora ocupada. Sí, ya me falta poquito. Bien. Uy, ahora no me avanza. Ahí está. Bueno, ¿qué se ve en el 2021? De nuevo, el mismo esquema que planteaba Macri para su gradualismo. Techo a paritarias, recorte de gasto público y devaluación controlada. Obviamente que el grueso de la devaluación siempre se aplica post elecciones, igual que la reducción de subsidios a tarifas y demás. Todo eso se suele aplicar históricamente en Argentina post elecciones. En este sentido yo entiendo que hay un gradualismo similar al macrista, pero con diferencias simbólicas. Básicamente un gradualismo que habla de derechos humanos, un gradualismo que impulsa, que no se plantea como externo, pero sí que impulsa, por ejemplo, la ley por la legalización del aborto y demás, etc. Es decir, la misma lógica en términos materiales, pero con otra presentación en términos simbólicos. Frente a esto, ¿qué perspectivas pueden venir? Y ya con esto terminamos. ¿Qué perspectivas veo yo? Yo veo un futuro negro para la clase trabajadora. No solo por el avance del COVID, sino también por esta lógica que venimos planteando de que el gobierno, sea el macrismo, sea quien sea, va a seguir tendiendo al ajuste. A lo sumo, vamos a seguir en esta lógica de año par y año impar, lo cual no quiere decir que los años impares vamos a mejorar, sino que vamos a empeorar menos a lo sumo. Básicamente este es un año electoral y no creo que se mejore, sino que vamos a empeorar menos que el año que viene, y vamos a empeorar menos que el año pasado. Básicamente porque es el ciclo político del devenir económico. ¿Cuál es el problema importante que yo veo? Que la decadencia del capitalismo argentino continúa. ¿Cuál es la consecuencia de esta prolongación de la decadencia? Por un lado, que para la clase trabajadora, por definición, prefigura una derrota. Si no pasamos al frente, a la larga o a la corta, nos van a derrotar. Y por otro lado, esta misma prolongación de esta decadencia tiende a, si se quiere, a generar una mayor permeabilidad en la población de un discurso derechista. Con esto no digo que Milei va a ser presidente. Lo que sí digo es que cada vez sus discursos son más aceptados, no solo entre los liberales, y que cada vez crecen más, sino también el mismo Cambiemos cada vez se está liberalizando más. Hace poco, no sé si estuvieran informando de eso, pero la misma Patricia Bullrich diciendo que si ganan las elecciones van a implementar un plebiscito para una reforma laboral. Es decir, cada vez en la sociedad permea más este discurso, justamente de aplicarse abiertamente, de manera lineal, va a ser una nueva derrota, como fue los 90, como fue el 2001, y como puede ser una futura derrota de no cambiar las cosas. En esta situación se da una necesidad urgente para la clase trabajadora, obviamente, unificar la acción política, empezar a tener análisis y objetivos realistas. Cuando digo análisis y objetivos realistas, estoy hablando de analizar la realidad tal cual es y no como nosotros queremos que sea, dejar de ver
revoluciones a la vuelta de la esquina continuamente, empezar a estudiar la realidad tal cual es, y no como nosotros queremos que sea. Yo siempre planteo, y ya con esto encierro, uno agarra cualquier periódico de cualquier partido hegemónico, sea en los 70 el PRT, en los 80, partido hegemónico a la izquierda, ¿no? 70 el PRT, 80 el MAS, 90 el MST o el PCR, 2000 el Partido Obrero. Siempre uno agarra un periódico y lo lee y estamos a la vuelta de la revolución, ¿no? Pero hace 50 años que venimos cada vez peor. Por lo tanto, creo que la izquierda tiene que empezar a tener análisis serios y realistas. Y a partir de eso también tener objetivos y consignas realistas. No consignas que son imposibles de realizar en el capitalismo. Y si son consignas que son imposibles de realizar en el capitalismo, tenemos que ser bien claros y decir que para realizar esas consignas, lo que se requiere es una construcción socialista. No dejar que la clase trabajadora mágicamente saque sus conclusiones. Así que bueno, sé que es una labor recontra ardua, muchos la estamos haciendo hace un montón, pacientemente, pero bueno, falta muchísimo y si seguimos sin avanzar, sin poder avanzar en esto, obviamente que se viene por definición una nueva derrota, un nuevo empeoramiento de nuestras condiciones de vida y así sucesivamente en esta larga decadencia del capitalismo. Hasta acá. Bueno, muchísimas gracias, Cristian. Ahora vamos a pasar a la exposición de Tamara. Les recuerdo que para quienes quieran ir acercando sus comentarios o preguntas, lo pueden hacer directamente ahí en el canal de YouTube y nosotros los vamos acomodando para cuando termine la exposición Tamara, empezar el debate. Bueno, Tamara, adelante. Bien. Bueno, primero que nada agradecer a los organizadores de estas terceras jornadas Argentina como Geografía por la invitación, especialmente a Mariana que me contactó. Y bueno, la idea de mi exposición es hacer un análisis, pero desde una perspectiva distinta a la que plantea Cristian, o dejó planteada Cristian, la medida en que, o sea, tanto en cuanto, digamos, al orden expositivo, en donde voy a empezar a hablar en realidad por la crisis, por lo que tenemos enfrente más inmediatamente, y a partir de eso tratar de explicar un poco las tendencias, digamos, qué es esta crisis en el marco de una tendencia más general y las perspectivas. Y eso me obliga al mismo tiempo a no partir de una mirada nacional, digamos, centrada exclusivamente en Argentina, sino de mirar, en la medida en que el capital es mundial por contenido, mirar la acumulación de capital en su unidad. ¿Cuál es el cuadro, digamos, de situación actual? A nivel general, lo que podemos ver son síntomas de una crisis que ya se manifestaban previamente a la aparición del COVID, pero que ahora aparecen profundizados. Síntomas de crisis que, vale aclarar, no aparecen exclusivamente en los periódicos de la izquierda, trotskista y demás, sino que en 2019 eran reconocidos por los organismos internacionales como el Banco Mundial y el FMI. ¿Sí? Se alertaba que había una crisis que se estaba desatando. ¿Y cuáles eran los síntomas de esa crisis? Lo que se veía era el freno del crecimiento de las economías de los llamados países centrales, una expansión muy fuerte del crédito, una expansión muy importante del gasto público con déficit a partir de la emisión monetaria, es decir, una expansión de lo que llamamos el capital ficticio, ¿sí? Una expansión que no está acompañada por un movimiento, significa real, de generación de valor, y que por tanto agudiza la misma crisis. Acá es importante entender que la crisis no es algo externo al capital, sino que es una forma necesaria en que el capital, esta relación social general de alcance y contenido mundial que está basada en el carácter privado del trabajo, organiza la producción y el consumo social. O sea, la crisis es una forma en la que el capital avanza
en su propia reproducción como sujeto concreto de la vida social en este momento histórico. El avance de la crisis implica la liquidación de capitales, el aumento de la población sobrante a las necesidades del capital, la necesidad de revolucionar las bases técnicas, aumentando la productividad del trabajo, y esto se expresa a la vez en la agudización de tensiones nacionales, en tanto los estados representan fragmentos nacionales de capital cuya competencia en el marco de la crisis se ve agudizada. Entonces estos choques que se realizan bajo la forma necesaria de la exacerbación de los nacionalismos. Pensemos, por ejemplo, que de la crisis del 30, ¿sí?, una crisis de sobreproducción como la que tenemos enfrente, o según los analistas, la que tenemos enfrente va a ser de una magnitud mayor. De esa crisis se sale con la Segunda Guerra, ¿sí? Una guerra que permite una destrucción de capital fijo importantísimo, la destrucción de fuerza de trabajo, 80 millones de personas, ¿sí?, de ejércitos y de civiles murieron con la Segunda Guerra, pero también el desarrollo de tecnologías que luego se van a aplicar para fines que no son los de la guerra, sino para el desarrollo industrial en general. Ahora, de la crisis la otra gran crisis que tenemos, digamos, en la historia más reciente del capitalismo mundial, es la que se abre en la década del 70, ¿sí? Y de esa crisis no se sale con una guerra, sino que lo que aparece es la fuerte expansión del capital ficticio, que lo que hace es tira el problema de la contracción, el problema, digamos, de la manifestación abierta de la crisis para adelante. Empezamos a ver la importancia que empieza a tener la deuda pública, la emisión de bonos, la expansión también del crédito privado. Todas formas que se siguen reproduciendo hasta el día de hoy y que son la base de una inversión ideológica bastante extendida que plantea que el capital ficticio puede valorizarse sin pasar por la explotación de fuerza de trabajo, ¿sí? Que lo que hoy domina es el capital financiero en desmedro del capital industrial. Ahora, la crisis abierta por el COVID tiene su especificidad, tiene una dinámica propia de caída y de recuperación. Si se miran todos los indicadores, digamos, económicos del mundo y sobre todo de esos países clásicos, se ve una crisis muy aguda hacia mitad del año pasado y luego una recuperación, pero es una crisis que con su especificidad se enmarca en esta crisis mayor de largo aliento que arranca en la década del 70 con una transformación productiva muy importante que da lugar a una reconfiguración de la División Internacional del Trabajo, eso que se ha llamado la nueva División Internacional del Trabajo. Esta nueva División Internacional del Trabajo implica una mayor integración entre distintos espacios nacionales, que es lo que se reconoce como la globalización, eso que mencionaba recién Cristian, y también una mayor fragmentación de la clase obrera asentada en esos espacios nacionales. Entonces, lo que nos tenemos que preguntar inmediatamente seguido de esto es, bueno, ¿qué es Argentina hoy para la unidad mundial de capital? ¿Sí? Y acá voy a retomar algunas cosas que planteó Marcelo Ramal ayer, en estas jornadas, en la primera parte, y dice, Ramal dijo que en discusión con los planteos desarrollistas, Argentina es lo que es por relaciones capitalistas y no por falta de desarrollo, lo cual es cierto. Y también dijo que Argentina no es algo ajeno a la unidad mundial del capital, efectivamente. El tema es que se trata de una unidad que se realiza bajo formas diferenciadas. Entonces, para pensar la acción política y qué tenemos inmediatamente nosotros, tenemos que reconocer cuál es la especificidad en la forma en que se acumula el capital en Argentina. Y acá hay un elemento que apareció, digamos, en la exposición de Cristian, pero apareció como
un elemento más, que es que Argentina es principalmente un país exportador de materias primas, ¿sí? Hoy fundamentalmente la soja. Y que esta producción implica que el espacio nacional recibe un flujo de riqueza extraordinaria que no sale de la plusvalía extraída a los obreros que venden su fuerza de trabajo en Argentina, sino de quienes compran lo que Argentina vende. Riqueza que reconocemos con el nombre de renta diferencial de la tierra. Pero a su vez, es un espacio nacional que todavía tiene a la explotación de su fuerza de trabajo como una mediación en el flujo de renta, en la medida en que el principal apropiador de esta renta diferencial de la tierra es el capital que opera internamente con una baja productividad del trabajo. Y es un capital que por esa misma baja productividad del trabajo opera restringida al mercado interno, es decir, el pequeño capital. Para los capitales medios fragmentados que operan a escala restringida en nuestro país, es una forma de recuperar la renta cedida al comprar las mercancías por encima de su valor, a reconocerles ese falso valor social que es la renta diferencial de la tierra. Pero vale la pena aclarar que el problema no es el gran capital, que este tipo de afirmaciones no son más que una apología al pequeño capital que la lleva a buscar alianzas con quien explota a la clase obrera en las peores condiciones. Se trata de un entramado de pequeños capitales o de capitales medios fragmentados a los que la clase obrera tiene atada su reproducción y que le dan una relación particular con el Estado, ¿sí? Donde lo público tiene un rol importante en su reproducción, o sea, podemos reconocer que en Argentina la salud pública es importante, la educación pública es importante, el papel asistencial del Estado es importante, y donde los sindicatos tienen fuerza, ¿sí? Esto que en el planteo de Cristian quizás aparece como un elemento exterior, acá intento como reponerlo en una unidad, es por qué la clase obrera argentina tiene fuerza para en determinados momentos imponer sus condiciones. Entonces, visto esto, podemos preguntarnos cómo se inscribe Argentina en esta crisis mundial, ¿sí? Y cuáles son las perspectivas. Un momento que tomo agua y respiro. La cuestión es que cada vez se hace más difícil de sostener este entramado industrial que reconocemos como la ISI, ¿sí? Como la industrialización por sustitución de importaciones, porque la brecha de productividad entre Argentina y el resto de los capitales que producen mercancías para el mercado mundial, mercancías industriales para el mercado mundial, esa brecha de productividad se acrecienta y por tanto los capitales que operan internamente, que operan en el país, necesitan para valorizarse una mayor riqueza extraordinaria, ¿sí? Para poder sostenerse necesitan recurrir a una mayor riqueza extraordinaria que la plusvalía apropiada normalmente. Históricamente, como dijimos, el flujo de riqueza extraordinaria a la plusvalía apropiada fueron la renta y también la deuda como renta futura, ¿sí? Yo me endeudo con el compromiso de que cuando haya renta voy a honrar mis deudas. Y de hecho, cuando uno mira la historia argentina, lo que puede ver son los ciclos de los gobiernos neoliberales, llamados neoliberales, endeudándose, y los nacional-populares pagando, honrando las deudas. Esto sucede de manera general hasta la década del 70, y cuando se abre esa crisis que planteamos, se suma a estas, por lo menos desde los 70, se suma a esta riqueza extraordinaria una parte de lo que corresponde al fondo de reproducción de la clase obrera. Esto explica el proceso de creciente empobrecimiento de la clase obrera argentina que podemos ver desde entonces, ¿sí? Muestra efectivamente que
Argentina, dentro, digamos, de lo que es el espacio de Sudamérica, por lo menos, tenía salarios relativamente altos y una pobreza relativamente baja, y lo que va pasando es que se va latinoamericanizando, ¿sí? Poniendo, digamos, a la par con esa caída que mostraba Cristian, sobre todo la del salario, a partir de la mitad de los 70. Y lo que se ve es que más allá de los ciclos de reactivación, el piso de pobreza queda cada vez más alto porque van creciendo las distintas formas de existencia de la población sobrante que se asienta en el país. Algo de esto también habló Ramal, digamos, como una tendencia general del capitalismo a la producción de esta población sobrante a las necesidades de la acumulación, pero que se realiza mediadas por las especificidades nacionales. Y no se puede obviar esto, porque no es lo mismo ser obrero y ser pobre en Argentina que ser obrero y ser pobre en Alemania, ¿sí? Son dos sujetos diferentes. Lo que esta crisis pone en evidencia es que estamos enfrentando una paulatina desaparición de la ICI, de ese entramado industrial, como forma de mediación de la recuperación de renta por parte de los capitales que la pierden al comprar las mercancías agrarias. Y que no es un proceso exclusivo de Argentina, que es un proceso que atañe a la región, y que tiene en Venezuela, por ejemplo, el caso más terrible y más paradigmático de lo que implica ese proceso para la clase obrera, ¿sí? para sus condiciones de vida. En Argentina, los últimos datos del INDEC, que salieron hace apenas unos días, muestran el último año una caída de la actividad, del empleo, el aumento de la desocupación, de la subocupación, un cuadro que, junto a la estrepitosa caída salarial que venimos padeciendo hace años, que no empieza con Macri, empieza con Cristina, por lo menos desde 2010, explica el aumento de la pobreza que, como saben, para fin de 2020 alcanzaba al menos al 42% de la población, ¿sí? Sin, digamos, usando ese indicador, sabiendo, digamos, las limitaciones que tiene ese indicador para expresar los procesos de empobrecimiento. Y que esto sucede aún con el aumento de personas alcanzadas por políticas de transferencia de ingreso, como la asignación universal por hijo y como el IFE, que tuvieron una ampliación que se expresa, por ejemplo, en que el gasto dedicado al conjunto de las políticas de transferencia de ingreso más que se duplicó en 2020 respecto de 2019. O sea, este proceso de empobrecimiento se expresa aún con un esfuerzo importante, ¿sí? En términos de gasto estatal, de asistir a esa población. En este momento estamos frente, respecto, digamos, de las perspectivas más inmediatas, frente a un momento de aumento general del precio de los commodities, ¿sí? Entre esos el de la soja. El precio de la soja en particular está empujado por el aumento de la demanda china. Saben que China perdió la mitad de su stock porcino por la llamada peste porcina, y eso acrecentó su demanda mundial de carnes y de alimento para la producción de carnes. Y esta situación posiblemente traiga un pequeño rebote, ¿sí? Un pequeño boom que puede llevar a hacer pensar a algunos que zafamos, ¿sí? Pero no va a durar mucho este rebote, ni el que vemos acá, ni el que se vive, como yo ya planteaba antes, y está en ciernes, digamos, en otras partes del mundo. Son formas de, digamos, resolución que no van a dar por terminada la crisis, sino que más bien parecen la antesala, en la medida en que siguen estando presentes las tendencias a que se desate abiertamente la crisis de sobreproducción general. Ante este cuadro, digamos, la pregunta es ¿qué hacer? Una pregunta siempre renovada. En este contexto, por supuesto, es importante toda lucha gremial, con la mayor unidad posible entre ocupados y desocupados, pero también es necesario superar la lucha gremial,
es necesario avanzar en una organización independiente de la clase obrera que no quede atada, sobre todo a la reproducción del pequeño capital que opera internamente. No es en una alianza con la burguesía nacional, como gustan desarrollistas y nacional populares, si hay alguna potencia es con el capital centralizado en manos de la clase obrera. Y para ello hay que plantearse la necesidad de la centralización absoluta del capital como una propiedad directamente social, ¿sí? Como un paso necesario para avanzar en la capacidad de organizar conscientemente la producción y el consumo social, y esto implica en sí mismo la construcción de un programa, de un qué hacer. Si nos proponemos ser vehículos de esa centralización del capital, tenemos que saber qué vamos a centralizar. Y saber que en Argentina lo que está en juego es la apropiación de renta y la reproducción de capital chatarra, nos obliga a darle curso a avanzar en una centralización mayor, ¿sí? A superar entonces no solamente el gremialismo, sino cualquier tipo de nacionalismo. Y a la vez nos obliga a reconocer que ni la centralización del capital, ni la liquidación de los capitalistas en sí mismos es la superación del capital. Es decir, nos obliga a reconocer que no hay un socialismo nacional, que la clase obrera argentina no se salva sola, tampoco se salva en unidad latinoamericana, que la superación del capital es la superación de la organización social bajo la forma de trabajos privados, tal como se realiza hoy, que es la superación entonces del valor que se valoriza como sujeto concreto de la vida social, y la generalización de la conciencia objetiva como forma de relación social. En este sentido, no se trata de reproducir un ideario socialista como una moral exterior, se trata de avanzar en el conocimiento objetivo de nuestras propias determinaciones para actuar más potentemente. Se trata de reconocernos como enajenados en el capital y portadores de las potencias revolucionarias que llevan al capital a su propia superación. Y doy por cerrado para abrir el debate. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Tamara. Muy clara la exposición, también la de Cristian. Bueno, vamos a iniciar entonces la ronda de preguntas. Tengo acá en principio una para Cristian y luego una para Tamara. La voy leyendo. Acá está pegada en el chat. De cualquier manera, Cristian, digo por si la querés mirar. Pero bueno, preguntan, Gastón Carieri felicita, bueno, nos felicita por la iniciativa, muchas gracias. Y agradece la exposición de Cristian y le pregunta, a raíz digamos, de su relato sobre la sucesión de los hechos económicos y políticos, las siguientes cuestiones. Dice que no le quedó claro cuál es el origen de la decadencia, es decir, por qué la economía argentina entra en una decadencia a partir de la década del 70 y si podría no haber ocurrido esta decadencia. Y en relación a las perspectivas que planteaste, ¿de qué depende que la clase obrera no sea derrotada? Si depende de que los partidos de izquierda tengan consignas realistas, y de qué depende entonces que estos las tengan, ¿sí? Y luego ya hago la pregunta para Tamara porque está vinculada con esto, a ver si también la copio, bueno, la leo y después la copio para que Tamara la tenga a mano. Dice que planteaste, a diferencia de Cristian, que vos considerás que la derrota de la clase obrera se encuentra explicada como desde adentro. Y la pregunta entonces es concretamente por qué la clase obrera, digamos, perdió la lucha en los 70 y qué posibilidades tiene ahora de ganar si es que la economía sigue siendo una economía que no avanza sustancialmente. Bueno, de alguna manera un poco apareció hacia el final de la exposición, pero si te querés explayar y además también quizás a raíz de lo que responda Cristian, quizás es interesante también el debate. Bueno, Cristian, si querés iniciar la respuesta. Ahí está, ¿se me escucha? Sí, se escucha. Bien, no me quedó claro cuál es el origen de la decadencia. Primeramente, tenemos ahí, depende de a qué llamemos decadencia. Igualmente, si se quiere, las distintas expresiones que planteé tienen una relación bastante fuerte, ¿no? Básicamente, Argentina no tiene
tiene una relación que es de ida y vuelta, porque, como dije, Argentina no tiene inversión, Argentina no tiene crecimiento, Argentina no tiene buenas condiciones de reproducción de su clase trabajadora. ¿Y por qué no las tiene? Básicamente porque las empresas no invierten en Argentina, recursos naturales, si bien, de acuerdo con lo que dijo Tamara, digo, es importante la cuestión de la renta, pero según los datos que tengo, representa el 6% del PBI. ¿Es importante para la reproducción? Sí, pero en promedio representa el 6% del PBI. Según los mismos datos que tengo, antes de, por ejemplo, de la crisis del 30, representaba casi el 20%. Ahí yo le doy un lugar muchísimo más central. Pero hoy por hoy, bueno, le doy un lugar central, pero no tanto. Decía, bueno, ¿a qué denominamos decadencia? Básicamente, en mi explicación lo que apunto es a entender que hasta la década del 70, y pongo el 70 por una cuestión, si se quiere, caprichosa, ¿no? Puede ser 71, puede ser 78, 72, digo la década del 70 como para poner un eje. Hasta ese momento, Argentina, en relación a la región, e inclusive a países europeos, tenía un elevado nivel de PBI per cápita. ¿A qué se debía ese elevado nivel de PBI per cápita? Por un lado, a la cuestión del ingreso de renta, acuerdo, pero también en función de esa renta, y en función de que antes la renta era mucho más importante en relación al producto, que hubo un proceso de reinversión de esa renta que ante la dificultad de la movilidad del capital, implicaba que, bueno, producción, reinversión, en niveles mucho más elevados. Por eso yo mostré los datos que antes de los 70, el aumento de capital anual en promedio era del 5%. Posteriormente pasa a ser de 2,5%. Entonces, ¿cómo surge esa decadencia? Al menos cómo la veo yo. En función de que el capital gana la capacidad de movilizarse, de un país a otro, obviamente que busca las mejores condiciones de valorización. En esto hay un texto bastante interesante, no sé si tiene algo que ver con vos, Mariana, de Joaquín Hirsch, el Estado Nacional de Competencia. Bueno, lo que plantea ese texto a grandes rasgos es que básicamente con la capacidad que gana el capital de moverse post-70, va buscando cuáles son las mejores condiciones. Es decir, antes lo hacía, pero mucho más limitado. A partir de los 70 lo hacen mucho más, si se quiere, con muchas menos ataduras, mucha más facilidad. Y en función de eso, post-70 también, el nivel de ingreso de renta ya no es el mismo, e incluso el nivel de acumulación de capital cada vez es menor. Entonces eso, ¿a dónde pega? En resumidas cuentas, en lo que es el PBI per cápita. Al haber una torta que o es un poquito más grande, o está estancada, o inclusive cae, por más que uno tenga la máxima capacidad de disputa, que la tiene la clase trabajadora argentina a nivel latinoamericano, es la clase trabajadora con mayor, o la porción de la clase trabajadora radicada en Argentina, que mayor capacidad de organización y acción política tiene. Uno puede tener toda la capacidad de acción política y de disputa, pero si disputa y gana el 90% de 10, va a ganar 9 pesos. Ahora, si uno por ahí tiene menos capacidad de disputa, pero la torta se agranda y gana el 50% de 30, va a ganar 15 pesos. Eso es un poco las razones que llevan, se cae el producto, se estanca, no crece al ritmo que crece, por ejemplo, el chileno, el brasilero y demás, etc. Eso genera, mirado desde el lado de la reproducción de la clase trabajadora, eso genera que tengan menores recursos, peores capacidad de reproducción de la misma clase trabajadora. Las condiciones de subsistencia cada vez son peores tendencialmente. Mirado desde la burguesía, básicamente, ¿qué mira y por qué dice que está en decadencia? Básicamente porque Argentina tiene, como dije en un primer momento,
PBI bajo, está relacionado con esto que estoy hablando, ¿no? PBI bajo, nivel de inversión bajo y crecimiento de la productividad bajo. ¿A qué, si se quiere, le asigna eso? Y al que el Estado interviene mucho, supuestamente, y que los gremios bloquean continuamente el programa del capital. Obviamente es una realidad que la clase trabajadora, al tener capacidad de disputa, bloquea, no sé si bloquea, obstaculiza el plan del capital. ¿Gusta o no? Es una realidad que, a ver, yo he trabajado justamente en consultoría y he visto esto prácticamente desde adentro. Las grandes empresas lo que hacen es planes de inversión regionales, te piden algo que se llama BAN y algo que se llama TIR, y te piden cuál es el porcentaje de ocurrencia de ese BAN y ese TIR. Y en Argentina calcular un BAN y una TIR es una locura, es una cuestión imposible. ¿Por qué? Porque hay un nivel de inestabilidad, hay un nivel de conflictividad que no existe. Entonces ninguna empresa va. Las empresas tienden a invertir menos en este país que en otros países, como por ejemplo Chile, que tiene una clase trabajadora mucho más dócil, que acepta los avances de la burguesía sin chistar tanto y demás. Eso por el lado de por qué surge la decadencia. ¿Se podría haber evitado? Y desde Argentina no. Se podría haber evitado en tanto y en cuanto las relaciones de fuerza hubiesen sido internacionales y se hubiese avanzado y no hubiésemos sufrido la derrota que se sufrió en los 70. Básicamente desde Argentina particularmente no. Me fui un poco y me olvidé las segundas preguntas. ¿De qué depende de la clase de trabajadoras no sea derrotada? Yo creo que vamos a una derrota. Obviamente que la historia siempre nos puede hacer una pirueta, pero yo creo que vamos a una derrota. Y entiendo que en este momento quizás la labor de quienes estamos del lado de la clase trabajadora, quizás tenemos que militar la posderrota, básicamente rearmarnos políticamente para encarar un proceso que en algún momento pueda ser masivo y que en algún momento pueda tener algún tipo de disputa de poder. Yo en este sentido, y bueno, de casualidad hace la pregunta esa, si depende de que los partidos de izquierda tengan consignas realistas, ¿de qué depende entonces que estos las tengan? Yo creo que en Argentina, al tener una predominancia del trotskismo y la izquierda guiarse por la lógica consignista del programa de transición, y en tanto y en cuanto esa izquierda sea predominante, y no vamos a seguir teniendo consignas, va a seguir predominando el consignismo y por lo tanto consignas que dentro del capitalismo no se pueden dar, pero a la vez tampoco se dice que la salida es el socialismo, ¿no? Sino que se espera, tal cual dice el programa de transición, que la clase trabajadora haga esa experiencia. Yo soy partícipe de estructurar otro tipo de izquierda, no basado en el programa de transición. Claramente, con esto no quiero, no estoy señalando a ningún compañero trotskista, que obviamente los considero compañeros, los veo cuando voy a algún conflicto, cuando voy a algún corte, ¿no? Para nada. Pero bueno, son diferencias que yo tengo y que entiendo que con esa estrategia, la verdad que no avanzamos y no se va a hacer posible avanzar, básicamente. Hasta ahí las preguntas, no sé si hay más. Bien, bueno, Tamara. ¿Voy yo? No, respecto de lo que planteó Cristian sobre la centralidad de la renta, yo estuve chusmeando un poco tu tesis y vi que tomás cosas de Maito, y Maito subestima la magnitud de la renta principalmente porque no tiene en cuenta el efecto del tipo de cambio, y por el otro lado tampoco está mirando la renta petrolera. Si se tienen en cuenta el conjunto de la renta petrolera y la agraria, en los momentos de crecimiento de renta representa aproximadamente el 23% de la plusvalía total, y en los momentos de baja en torno al 11-12%.
Y al mismo tiempo, que digamos, es algo que me quedó picando también desde tu exposición y que en todo caso me parece que deberías explicar, porque para mí, digamos, se pierde algo ahí en la unidad de la explicación, es si no hay posibilidad de garantizarle ganancia al capital en Argentina, ¿por qué el capital opera en Argentina? ¿Por qué sigue operando en Argentina? Digamos, porque yo tengo, digamos, una explicación para eso, digamos, y la planteé en la exposición, pero me parece que, digamos, en lo que vos planteás, o sea, hay algo ahí que no me cierra, porque si hay movilidad de capital, como vos decís, porque es la movilidad de capital, se abre a partir de los 70, y no pueden no pueden valorizarse a la tasa de ganancia media, como hacen los capitales, ¿sí? Porque la tasa general de ganancia es la que rige, digamos, la acumulación, es, bueno, ¿por qué entonces vienen, invierten o por qué se quedan? Eso respecto, digamos, de... No sé si termino, tomo lo otro, o no sé, Mariana, o hacemos primero el ping-pong y... Sí. Y bueno, diría que conteste... Que conteste claro, que conteste esto, te ordenamos y después te damos para que contestes a vos. Dale. Sí, mi finalidad no era polemizar, pero bueno, ya que lo nombraste, lo respondo. Creo que miraste mal la tesis, porque en realidad yo la renta no la tomo de Maito, sino que la tomo de Juan Ñíño Carreras. Fíjate después que inclusive está el gráfico de renta, está tomado de Ñíño. Que de hecho me pasó los datos hasta el 2014. Pero sobre... Sí, tuve un problema, tuve un debate bastante largo con Culfas, que en su momento era juez por la cuestión que les tuve que explicar, toda la cuestión del marco teórico, fue bastante largo. Bueno, cuestión, no está tomada la renta de Maito. De Maito solamente tomo algunas cuestiones de tasa de ganancia, porque de hecho después todo lo que, para mi libro, yo calculé la propia tasa, calculé mis propios datos de tasa de ganancia. No tomo renta. Después vos planteás, de nuevo, no era mi intención esta cuestión de estar así, pero bueno, la planteaste vos. Vos tomás que decís que la renta llega al 23% de la plusvalía. Sí, yo no hablé de la plusvalía, yo hablé sobre Producto Bruto. Digamos, también lo escuchaste mal, me parece. O sea, yo hablé, y es más, si querés, presento el grafiquito, a ver si lo comparto, porque bueno. Lo que pasa que dando ese dato mismo... No, lo mismo. Yo dije bien claro, sobre PBI, si vos tomás, digo, no era mi finalidad esta, pero bueno, lo planteaste. Si vos tomás una parte y la tergiversás, no es mi culpa. Y no, básicamente eso. ¿Y por qué no se va el capital? Básicamente porque obviamente no todo el capital tiene la misma capacidad de movilizarse, y obviamente hay ciertos capitales que tienen ciertos nichos que todavía le permiten tener ciertos proyectos de inversión y siguen invirtiendo. Pero obviamente, al tener mejores condiciones de valorización a nivel general, hay ciertos capitales que se van del país. Esto pasa justamente, si vos conocerías cómo se produce realmente en términos concretos un proyecto de inversión, las empresas básicamente invierten regionalmente, las grandes empresas. Y en función de eso tienen un abanico sobre la mesa en la casa matriz y dicen, bueno, vamos a poner guita acá, esto por acá y esto por allá. Y todo se maneja en función de los proyectos de inversión. En Argentina hay determinadas empresas que por prebendas, por lo que sea, pueden arreglar ciertos recursos con el Estado o tienen determinados, no voy a decir mercados cautivos, pero ciertos mercados que no están tan expuestos a una competencia internacional, que se permite eso, que se permite que sigan teniendo una tasa de ganancia normal o similar a otros países. Pero hay otras empresas que, dadas las condiciones del momento concreto, te doy un ejemplo recontra concreto, año 98 Firestone se llevó gran parte de la producción a Brasil, y cuando la cosa cambió, es decir, cuando devaluó Brasil, se llevó gran parte de la producción a Brasil.
Cuando devaluó Argentina la trajo de nuevo. Es decir, no es que todas las empresas automáticamente giran para un lado o giran para el otro. Hay mejores condiciones de valorización en un país que en otro, y eso genera cierta tendencia a que, digamos, somos marxistas, sabemos la cuestión de las tendencias, sabemos que no son absolutas, genera que cierta tendencia a que las empresas que tienen la posibilidad y que ven mejores proyectos de inversión en otros países, se la llevan a otro país. Simplemente eso. Y no, de nuevo, no quería entrar en este pero bueno, la idea es el debate. Lo único, digamos, aclarar que no te tergiversé. Lo que digo es que cuando yo te planteo, estás minimizando la magnitud de la renta, vos utilizaste el PBI, yo no te dije que que estábamos utilizando el mismo indicador. Yo te digo, para mí el indicador más correcto para evaluar la magnitud de la renta es verlo sobre la plusvalía total, porque aparte lo que estamos viendo es justamente este punto de cuándo, digamos, por qué operan los capitales en este espacio nacional, y entonces para mí el indicador sobre PBI es flojo y lo que lleva es a una minimización de la magnitud de la renta por el mismo indicador, y bueno, vos lo entendés. Para mí es una discusión política que sí tenemos que tener, porque digamos, en la medida que estamos compartiendo el panel y en tu análisis aparece, desde mi punto de vista, minimizado ese papel y no aparece en la explicación, lo tengo que exponer, lo tengo que plantear para que no queden como monólogos. Está bien. Respecto de las preguntas que había, me parece que hay algo que se entendió mal, porque dicen, a diferencia de Cristian, que yo considero que la derrota de la clase obrera se encuentra explicada desde adentro. O sea, lo que yo planteaba era que precisamente no se puede explicar desde adentro. Y la pregunta en todo caso que uno se tiene que hacer es, ¿había en los 70 como potencialidad la posibilidad de superar el modo de producción capitalista? Desde nuestro punto de vista, no era eso, no estaba como una potencia inmediata presente, y tampoco la tenemos de manera inmediata hoy. ¿Sí? Lo que, digamos, sí tenemos es esto, digamos, que yo planteé, tenemos las preguntas por la especificidad, sabemos, digamos, que lo que opera en Argentina es capital chatarra, entonces que no se trata de su nacionalización, no se trata simplemente de su centralización, sino que además tenemos que pensar en una escala mayor, y que aún si eso sucediera, seguiríamos enfrentando la relación social capitalista, que eso no sería la superación del capital, porque el capital es la relación social cosificada a partir de que los trabajos se realizan de manera privada. En la medida en que eso, digamos, no se supera bajo una relación social que lo que implica es la organización directa de la producción y el consumo social, una organización que tiene que ser consciente de esa producción y el consumo social, no estamos frente a la superación del modo de producción capitalista. Eso respecto de esa pregunta. No sé, Mariana, si vas a leer otras o retomamos directo las que hay. Ahí estoy, perdón que estaba silenciada. Sí, bueno, sigo a las siguientes preguntas, quizás, bueno, un poco también iba esto a Cristian, te preguntan que, bueno, si la renta no tiene tanto peso en el PBI, ¿cómo se explica o cómo explicás? Entiendo que es el crecimiento durante el kirchnerismo. Y ya hago la siguiente a Tamara en el sentido también me parece vinculada con esto, y es de la misma persona, que el precio de la soja viene subiendo y qué perspectivas abriría esto para la economía y para la clase obrera en particular. Cristian, si querés responder primero. Bien, justamente durante el kirchnerismo el nivel de renta sobre PBI supera el 10%. O sea, durante el kirchnerismo particularmente la renta es muy importante. Ahora bien, es importante entre otros elementos. El nivel que alcanza la tasa de ganancia después de varios años de caer durante el kirchnerismo es bastante llamativo. Y eso implica un proceso
de crecimiento de la acumulación de capital también bastante fuerte. De hecho, durante la última etapa de la Rúa, la acumulación de capital obviamente es negativa. Y durante el kirchnerismo, a su vez, esa acumulación de capital alcanza niveles de los 70, que no se habían alcanzado, es decir, el aumento del stock de capital alcanza niveles que se habían reproducido recién en los 70. Es decir, a ver, el crecimiento sí tiene que ver en parte con el ingreso de renta que viene de afuera, y eso ayuda a mantener estable el ámbito de acumulación, es decir, brinda los dólares necesarios para seguir, si se quiere, retrasar la famosa, yo no estoy de acuerdo, pero bueno, lo digo pedagógicamente para que se entienda, la famosa restricción externa, es decir, para estirar lo que es cualquier tipo de crisis cambiaria. A su vez, hay ingreso de recursos al Estado, el Estado puede intervenir en la lucha de clases, puede calmar la conflictividad social a partir de eso, y obviamente tener sus prebendas, sus subsidios al capital. Eso estoy de acuerdo. Ahora bien, todo eso, sin un nivel elevado de tasa de ganancia, hace que choque directamente con la capacidad instalada. Es decir, lo que es el nivel de explotación que se alcanza en la postconvertibilidad, que eleva el nivel de ganancias, implica justamente gran parte de ese crecimiento. Yo no desconozco lo que es la renta en la postconvertibilidad. No uso la palabra renta, sino que lo planteo como el ingreso de dólares, el ingreso de recursos y demás. Invito a que lo leas en mi libro, que está bastante claro. Esa era una pregunta. ¿Y había otra más, Mariana? Estás muteada. No, perdón, sí, estaba tratando de mutear. Bien, no, esa era la pregunta para vos, y bueno, y para Tamara, que igual esperemos que conteste, pero capaz si tenés algo para aportar, me parece también puede ser. Leo esta y después quedan otras para Tamara también, que es sobre las perspectivas por el aumento de la renta. Acá se me fue, acá. Bueno, el precio de la soja está subiendo, perdón, las perspectivas por el aumento del precio de la soja. ¿Y qué perspectivas abriría esto para la economía y para la clase obrera en particular? Y luego respondamos esta y vamos a la pregunta que sigue, me parece más ordenado. Bien. Bueno, yo algo planteé en la exposición, que digamos, en principio lo que uno ve como determinante actual del precio de la soja es una situación bastante coyuntural que tiene que ver con me sale fiebre porcina. Bueno, pero digamos, la liquidación de stock en China, y que no parece ser algo que se pueda sostener, que se vaya a sostener a muy, muy largo plazo. Entonces, lo que planteaba es eso, como que puede ser que tiremos, hay algunos analistas que hablan de, puede durar hasta octubre, noviembre, que estemos un poquito en mejores condiciones, digamos, este año, pero que después se vuelva a manifestar más crudamente la crisis. De todas maneras, como planteaba antes, y como, bueno, igual sí queda expresado en eso que planteó Cristian, la renta cada vez alcanza menos, ¿sí?, para compensar esta baja productividad de los capitales que operan en Argentina. Y por tanto explica la necesidad de recurrir a fuentes alternativas de acumulación, me sale, bueno, a fuentes alternativas, entre las que se encuentra principalmente hoy digamos, el ataque a los salarios, ¿sí?, la compraventa de la fuerza de trabajo por debajo de su valor. Bien, bueno, paso a leer la pregunta que sigue. Preguntó Erika Márquez. Para Tamara, si puedes ampliar un poco la desaparición paulatina de la ICI como recuperación de la renta por los países compradores de mercancías agrarias, puntualmente qué significa este cambio, cuál sería el mecanismo si la ICI desaparece,
y qué perspectivas tenemos los trabajadores como acción política ante esta desaparición. Lo que implica en términos inmediatos la desaparición de la ICI es la destrucción o la desaparición de la clase obrera argentina tal como la conocemos hoy, ¿sí? Y un esquema más parecido al de otros países de Latinoamérica. Formas distintas de recuperación de renta, uno las puede ver, por ejemplo, en el caso de Chile, donde la industria no tiene un peso importante en la mediación de la renta, sobre todo minera en el caso de Chile, sino que se hace a través de acuerdos de libre comercio con los países que ceden renta. Eso para la clase obrera de manera inmediata implica, digamos, un proceso de mayor empobrecimiento y degradación de las condiciones de vida en general. Por eso yo ponía como un caso extremo el de Venezuela, ¿sí? Lo que había de siderúrgica, de automotriz en Venezuela, digamos, su absoluta, digamos, desaparición, bueno, lo que deja es este panorama tan desolador que vemos cuando miramos el proceso venezolano y qué le pasa a la clase obrera venezolana. Como perspectivas son, digamos, las que planteé, no quiero, digamos, volver a repetir cuáles son las perspectivas. Me parece que de forma más inmediata el problema que tenemos es que a la clase obrera se nos presenta, no en particular a mí ni a nosotros, pero como clase obrera, que la salida es una alianza con el pequeño capital, ¿sí? Eso aparece de manera inmediata. Entonces, una de las cosas, digamos, más importantes que tenemos que batallar es eso, es poner en evidencia que ninguna alianza con el pequeño capital es la que nos va a llevar a mejores condiciones, sino que tenemos que superar el pequeño capital. Bien, bueno, muchas gracias. Bueno, no hay más preguntas, si no me equivoco voy a chequearlo de nuevo, pero no sé si también podemos aprovechar si, bueno, alguno de los dos quiere plantear alguna otra cuestión en particular, o bueno, o en general digo, ¿no? Como alguna reflexión de cierre. No sé, Cristian, si... No, yo, digamos, no fue mi interés ponerme a buscar en qué no estoy de acuerdo con el planteo de Tamara, ¿no? Si lo hubiese hecho de un primer momento, quizás sí, no sé, se me ocurren algunas cosas que, que vienen en este momento, como por ejemplo plantear la salida de la crisis del 30 por la Segunda Guerra. Quizás yo ahí agregaría, por un lado, entiendo que lo que plantea Tamara está muy ligado al texto de Alan Freeman, ¿no? Confirmame, no, viene de ese lado. Bueno, pero que Alan Freeman lo plantea, por un lado el liquidacionismo de capital que viene a partir de eso, pero por otro lado algo bastante importante, que es inclusive previo, que se da a lo largo del 30, es todo la acción política concreta que hace el fascismo en la clase trabajadora de varios países europeos, ¿no? Y eso mejora las condiciones a mediano plazo para el resurgimiento del capital. Creo que eso es bastante importante para entender la salida de la crisis del 30. Por otro lado, bueno, sí, la crisis del 70, yo sigo con ese debate, es un debate que tengo interno sobre si realmente la salida se da, si seguimos en crisis. No soy partícipe de los que consideran que seguimos en una crisis porque no se termina de salir. Básicamente, si después de 50 años o seguimos en una crisis o no terminamos de salir de esa crisis, prácticamente esa crisis ya se vuelve una normalidad, ¿no? Entonces ya tenemos que discutirnos si realmente es crisis. Por eso yo en un momento me confundí la palabra crisis con decadencia y dije, no es crisis, es decadencia. O sea, uno puede vivir mucho tiempo en decadencia, pero no puede vivir eternamente en crisis, digamos.
porque ya esa crisis se torna una nueva normalidad. Y después otra cuestión que yo siempre suelo discutir mucho, sobre todo, bueno, con compañeros que se paran desde el planteo de Juan Íñigo, es sobre hablar, y es una cuestión quizás muy semántica, pero que yo siempre la trato de, más que nada por mi realidad concreta, y el de mis compañeros de distintos laburos, sobre hablar de pagar a la fuerza de trabajo por debajo de su valor, ¿no? Creo que es una categoría que tenemos que darnos un debate en el sentido de que si uno piensa que el valor es, no quiero decir ahistórico, pero que se mantiene constante en el tiempo, eh, quizás uno en ciertos colectivos docentes, por ejemplo, no puede explicar cómo se da la proletarización del trabajo docente, y no digo el trabajo docente universitario, sino el trabajo docente principalmente en escuela media, en escuela inicial y demás, ¿no? O sea, uno se pone a pensar cuál era el valor de reproducción, o cómo podemos establecer un valor de reproducción hace 40 años de un docente, y cuál es ese valor hoy. Y nos preguntamos, ¿realmente nos están pagando por debajo de nuestro valor o realmente bajó el valor de reproducción? Es decir, esos elementos necesarios que en algún momento Marx plantea que son necesarios para la reproducción, ¿son los mismos hace 50 años? Por ejemplo, en el turno docente, en el rubro docente, ¿son los mismos hace 50 años o cambiaron? Entonces el valor cambió. Obviamente después, bueno, vemos el salario, la diferencia entre salario y valor de reproducción. Esas cuestiones yo, no sé, son cuestiones que a mí me hacen un poco para el debate, no en términos de señalar, no, sino que son debates que yo me gustaría en algún momento, que siempre lo suelo hacer con compañeros que comparten el marco teórico de Juan. Hasta acá. Bien, ahora Tamara, te doy una la palabra para que era la reflexión final y apareció otra pregunta, así que apareció para los dos, digamos, entonces, bueno, les propongo esto ahora, que Tamara, digamos, aporte lo que quiera sobre esto, y después veamos esta pregunta si tienen un poquito de paciencia y ya cerramos porque, bueno, los tenemos torturando hace un montón, pero bueno, generó mucho interés y muchas preguntas y debate, así que por eso lo fuimos alargando. Pero entonces te entrego la palabra a Tamara y después voy con la última pregunta de María Barbieri, las leo y la discutimos o la debaten, digamos, la responden en realidad. Dale. No, me parece que, o sea, tu preocupación, Cristian, digamos, es válida. Nosotros lo hemos debatido un montón y uno tiene, digamos, por un lado, digamos, las variaciones en el precio, ¿sí? En los salarios, y por el otro lado pensar el problema de las variaciones en el valor. Y eso está asociado y uno lo puede mirar en función de el tipo de atributos que tiene la fuerza de trabajo que se reproduce en determinado momento. Cuáles son los atributos, digamos, con los que se requiere, y en ese sentido, qué tipo de valores de uso tienen que entrar en la reproducción de esos trabajadores. Y da para toda una discusión. Ahora, si simplemente nosotros, digamos, lo que miramos es, utilizamos como un indicador válido, algo que esta sociedad reconoce como el límite de reproducción, que es la línea de pobreza, tenemos una masa de trabajadores con empleo bajo la línea de pobreza súper importante. Entonces ya solo ese indicador da muestras de que hay una porción al menos de la clase obrera argentina que está vendiendo su fuerza de trabajo por debajo de su valor. Después uno puede tomar referencias, ¿sí? Lo puede tomar en términos de buscar espacios nacionales en donde la clase obrera tenga atributos similares, o tomar determinadas porciones de la clase obrera con atributos similares, pongamos, no sé, el obrero automotriz de un país y en otro, y ver la evolución, y lo que se ve es que la evolución, digamos, se va separando. O sea, que los salarios de esos obreros argentinos que tienen atributos similares a los de otros países van decayendo. Eso da para, digamos, sostener este planteo de que la fuerza de trabajo se esté vendiendo por debajo de su valor. Por supuesto, como el valor no se presenta de manera inmediata, sino mediada bajo la forma de precio,
digamos, podemos pensar otros indicadores, qué otras preguntas pueden surgir o, digamos, podemos trabajarlas. Nosotros es algo, digamos, a lo que le hemos dado bastante vuelta y desde nuestro punto de vista es consistente para explicar la unidad del proceso de acumulación de capital en Argentina y en la región. Bien, bueno, vamos entonces con la última intervención, pregunta, que me parece que está buena es para ambos, digamos, que un poco presentaron, pero piden más específico, a ver cuánto más específico les podemos dar. Mariano Barbieri pregunta, ¿qué formas organizativas ven más adecuadas para la situación actual de la clase obrera? Cristian, no sé si querés empezar. Difícil, sí. No te escucho, perdón. No, digo que empiece una Tamara, una que me deje pensar. Bueno, perdón, está bien. Venía, como habíamos empezado vos, hacía... Bueno, es una gran adelante. pregunta, muy amplia y que necesito 5 Sí. minutos. Dale, perfecto. Tamara. Para mí en ese plano no hay mucho para inventar. La clase obrera se da de hecho sus organizaciones en función, digamos, de lo que yo planteé y la necesidad, digamos, de una acción con una potencia centralizadora, diría el partido político, digamos, pero puede ser una abstracción. No sé, digamos, cuál es la intención de la pregunta de Mariano, digamos. Bien, gracias. No te dio 5 minutos, Tamara, Cristian, No. Así que hay que responder ahora. Muy sintética. No, digo, a ver, yo soy muy partidario del partido, obviamente, no del partido como normalmente se entiende en la izquierda argentina. Es decir, un centralismo democrático que lo único que tiene de democrático termina siendo el nombre, sino, bueno, yo soy más amigo de un partido que puede, a ver, y ahí el debate es hasta qué punto es partido, en tanto abrís a tendencias y demás, y hasta qué punto es una, entre comillas, federación, ¿no? Yo, si bien no soy consejista, encuentro muchos puntos interesantes en el consejismo. Igual entiendo que tiene que existir un partido, la pregunta es, dentro de ese partido, hasta dónde tiene que darse la democracia y hasta dónde el centralismo. Yo siempre la respuesta que doy hacia eso es, tenemos que ser todo lo democráticos que el contexto histórico nos permita. Obviamente, si estamos en medio de la dictadura, no vamos a poder tener largos debates sobre la forma de valor. Pero bueno, en momentos donde se puede dar discusiones, tanto políticas como teóricas y demás, etcétera, yo creo que tenemos que apuntar a organizaciones que quizás, obviamente, no podemos apuntar de un momento cero a partido, pero organizaciones que devengan en algo parecido a un partido, con toda la democracia posible, pero que unifique la acción política. En ese sentido, creo bastante importante para la clase trabajadora, obviamente, como había dicho Tamara en un momento, la recuperación sindical es importantísima, la organización política es importantísima, la recomposición intelectual es importantísima, pero todo en unidad. Si uno se abstrae de alguna de esas patas, creo que estamos en el horno, básicamente. Bueno, quiero decir que no los dejen irse. Tienen paciencia para una más, aunque sea cortita, porque apareció otra pregunta. Agustín Sebastián Paz dice, ¿estancamiento es resultado negativo o representa un equilibrio forzado en donde no sube ni baja el capital? Entiendo que será la acumulación de capital, ¿no? Yo si querés respondo. Dale, gracias, buenísimo. Acá tendríamos que definir primero dónde no sube ni baja el capital, entiendo que capital, acumulación de capital. En Argentina
siempre hay acumulación de capital, o es positiva o es negativa, pero siempre hubo. Ahora, a ver, acá puedo mostrarles el gráfico de la acumulación en los últimos 70 años. Mal o bien siempre hubo acumulación de capital, es decir, siempre la inversión de una u otra manera supera el desgaste. Entonces, en ese sentido no hay estancamiento. Lo que sí podemos decir que en Argentina hay estancamiento, yo al menos lo llamo estancamiento neto, es esto de que un año hay crecimiento, otro año hay caída económica y así sucesivamente, que pasa desde el 2011 hasta acá, ¿no? En ese sentido, hablar de un equilibrio forzado, yo entiendo este estancamiento neto, más que como un equilibrio forzado, como una incapacidad si se quiere, de la misma burguesía y del mismo gobierno, de poder implementar un ajuste para, si se quiere, estabilizar el ámbito de acumulación y volver a dar vuelo a las ganancias. De hecho, justamente si uno mira estos indicadores a lo largo del kirchnerismo, de hecho yo ahora estoy escribiendo mi tesis doctoral sobre la acción política de la UIA durante el kirchnerismo, uno ve que se calca, es calcado cómo funciona esto. En tanto y en cuanto la ganancia sube, la UIA es buena onda y es amiga del kirchnerismo. En tanto y en cuanto la ganancia baja, la UIA se va a formar el Foro de Convergencia Empresarial. Es decir, los intereses materiales del capital se expresan de una manera bastante clara en su acción política. Obviamente que en el medio también hay algunas contradicciones. Hay un proceso donde, en tanto que la tasa de ganancia baja, la UIA sigue amiga del kirchnerismo momentáneo. Ahora bien, después del último kirchnerismo, todo el capital, digamos, se puso detrás de Macri, y no se puso detrás de Macri meramente por una cuestión de que era rubio y de ojos claros, sino que justamente todos los indicadores de rentabilidad uno ve que crecen fuertemente. No fuertemente, sino que empiezan a crecer. No quiero decir fuertemente, dije fuertemente muy adjetivando y no tendría que haberlo hecho. Empiezan a crecer, se recuperan. En ese sentido, Macri fue avanzando en el ajuste. Lo que pasa es que ese ajuste no alcanzó para relanzar finalmente la acumulación capitalista. En esto sí tiene que ver que no tuvo el nivel de renta que tuvo el kirchnerismo, eso seguro, pero sobre todo no pudo avanzar en las reformas que la burguesía le pedía. No pudo avanzar en la reforma laboral, no pudo avanzar en la reducción fuerte impositiva, si bien hizo sus avances, redujo algunos impuestos, no pudo avanzar en todas las tareas que la burguesía le pedía, obviamente por una resistencia a la clase trabajadora. Y es ahí donde actúa la acción política concreta de la clase trabajadora. En ese sentido no entiendo que sea un equilibrio, sino que es una burguesía, como dije, una burguesía que avanza frente a una clase trabajadora que obstaculiza el avance. Sería un equilibrio en tanto y en cuanto lo frena. Y entonces, bueno, hay un equilibrio de fuerzas donde las dos empujan y ninguna mueve al otro. Acá, yo por lo que estoy viendo, la burguesía avanza y la clase trabajadora obstaculiza ese avance, pero no lo termina de frenar, ni mucho menos de revertir ese avance. Bien, gracias, Cristian. Bueno, Tamara. Sí, me parece que esa pregunta estaba igual más ligada a algo que había afirmado Cristian antes, así que nada, prefiero, digamos, centrarme en otra cosa, digamos, porque la pregunta de Mariano iba, digamos, a la cuestión de la forma, y en realidad a mí lo que me interesa es discutir el contenido, digamos, y no la forma, digamos, organizativa en sí misma. Que son algunos elementos, digamos, que ya planteé, pero que me parece importante y que está bueno para cerrar, digamos, que la centralidad, digamos, está en la construcción del programa, ¿sí? Que tenemos que conocer aquello que queremos transformar, que algo que es central, digamos, para
desde nuestro punto de vista, por una organización más potente, es no caer en el gremialismo y no competir con organizaciones que, digamos, ya hacen algunas tareas que la clase obrera tiene que hacer, digamos que no hace falta estar en todos lados, lo que no significa no hacer la crítica, que es central desde nuestro punto de vista abordar el capital en su unidad mundial, y que la crítica sobre no ver la renta en este sentido no es una búsqueda de una diferenciación por una diferenciación, sino que desde nuestro punto de vista no ver la renta es no ver esa unidad mundial, y por eso también le damos la centralidad que le damos. Y un eje central, porque también es lo que prima frente a los planteos alternativos a el peronismo, sobre todo en Argentina, es superar las miradas nacionales del socialismo. Por eso, digamos, planteé, digamos, hacia el final de mi intervención la importancia de tener eso como un eje central para la acción política. Eso. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ambos, de verdad, por todo lo que participé, digamos, por toda la exposición y por toda la paciencia y las respuestas. Bueno, como que me parece desbordó, no pensamos que iba a haber tanta demanda y tanta participación, así que les agradecemos también muchísimo a todas las personas que estuvieron siguiéndonos, escuchando y participando con las preguntas. Y bueno, los invitamos mañana, ahora va seguramente a volver Belén, pero mañana seguimos con esta jornada, viene a exponer en este caso Esteban Mercatante, se lo voy a dejar a ella para que lo comente. Les vuelvo a agradecer muchísimo a ambos expositores hoy, y bueno, seguimos discutiendo, espero encontrarnos nuevamente para seguir intercambiando sobre estos temas y otros, obviamente, mucho más. Gracias. Belén, te entrego la palabra. Bien, buenísimo. Bueno, muchas gracias a Tamara y a Cristian por haber participado. Bueno, tal como comentó Mariana, mañana, el último día de las jornadas, va a estar Esteban Mercatante, también a las 18 horas, y también va a ser transmitido por el canal de Coordenadas, así que nuevamente los invito a suscribirse, y también van a poder ver tanto la jornada de ayer como la del día de hoy. Bueno, nada más, así que los esperamos mañana. A las 18 horas. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches.